ice cream, bring that ice, boy. Walking know that side, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lie. Antes de continuar, les recuerdo que pueden utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite. Para hacer esto es muy sencillo, nada más cliquean el icono que está acá abajo que se llama Apoyo a un creador y escribimos el código JamesSSJ. Le damos a aceptar y de esta manera ya me estarían apoyando cada vez que realicen una compra. ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal. Esta vez con un video, un video que me lo ha pedido bastante mis suscriptores. Y es el video que algunos están esperando, y es cómo poner una resolución estirada como principal. O sea, una resolución que te metas a Fortnite y te va a aparecer para ponerla en pantalla completa, ¿vale? Vamos a mostrarles cómo hacer esto, ¿vale? Vamos a mostrar cómo lo hacen ahora mismo muchos otros creadores de contenido, que ellos muestran cómo hacerlo, pero de una manera incompleta, una manera con la que nos da un pequeño input lag. ¿Qué es el input lag? Para todas aquellas personas que no conozcan el input lag es un... ¿cómo le explico? Es un retraso de tiempo que tiene en nuestro ordenador o nuestra consola. El input lag existe en todos los dispositivos y lo que hace es crear un pequeño retraso. Por ejemplo, si yo ahora por ejemplo doy clic derecho acá, va a tardar unos cuantos segundos en mostrarse la pantalla, y esto es normal. Pero hay una gente que les va a tardar más en darle clic derecho y que les aparezca este pequeño cuadro. Eso vendría a ser el input lag, ¿vale? Así que si quieren saber cómo reducir su input lag, les recomiendo que vayan a mi video. Les estaré dejando la etiqueta aquí arriba, el iconito. Pero si no les aparece, vayan a mi canal y ahí subí un video de cómo reducir el input lag en Windows 10 y en Fortnite, ¿vale? Es una guía bastante completa, así que vayan a verlo, ¿vale? Ahora sí, como lo muestran muchos otros creadores de contenido, cómo poner la pantalla estirada. Lo que hacen ellos es venirte a tu Windows, darle a ejecutar, poner app data, aceptar, local, Fortnite game, save, config, Windows client, game user settings. Aquí se vienen, buscan la parte de resolution. Aquí lo tenemos. Y aquí ponen su resolución, ¿vale? Aquí ponen, no sé, 1370 por 1080, ¿no? Cada quien sabrá qué resolución poner. Pueden buscar resoluciones de jugadores competitivos, o pueden copiar mi resolución. Si su PC no es tan buena, pueden copiar mi resolución. Mi resolución es 1280 por 720, ¿vale? Y mi monitor es de 75 Hz. Ok. Entonces aquí lo que van a pasar a hacer es poner su resolución estirada. Aquí en resolución site y resolución site 720. Nos venimos acá al escritorio, damos en configuración de pantalla y aquí aparecen varias resoluciones, ¿vale? El número más grande tiene que ir arriba y el número más pequeño va abajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo tenemos. El número arriba iría aquí arriba y el número más bajo iría abajo, ¿vale? Igualmente aplica para esta zona de acá. Una vez ya hayan puesto su resolución, se van a panel de control de Nvidia, ¿vale? Esperamos que inicie. Una vez ya aquí en el panel de control de Nvidia, buscan su resolución, la ponen, le dan a aplicar, luego se van aquí a la parte donde dice tamaño y posición, ajuste el tamaño de la posición del escritorio. Aquí le ponen pantalla completa o relación aspecto. Aquí le ponen GPU, ¿vale? Les aparecerá en pantalla, lo ponen en GPU. Y eso es todo. Aquí ponen su resolución, aquí también, y ponen sus hercios. Y le dan a aplicar.
Hasta ahí es donde muestran la mayoría de creadores de contenido cuando van a mostrar cómo poner resolución estirada. Y sí, estos son los primeros pasos, pero esto apenas vendría a ser la mitad del procedimiento de cómo tener la resolución estirada correctamente, ¿vale? Entonces, para poner una resolución estirada correctamente, les estaré enseñando ahora cómo hacerlo. Para poder realizar estos pasos vamos a necesitar de un programa externo que les estaré dejando el link en la descripción. Ya podemos cerrar esto, ¿vale? Y abrimos el Google Chrome y les estaré dejando este link en la descripción. Custom Resolution Unity, también conocido como CRU, ¿vale? Aquí simplemente le dan en Download. Aquí les aparecerá varios tipos de descarga. Seleccionan el Use, que vendría a ser el estadounidense. Pueden seleccionar cualquier otro, pero yo les recomiendo que elijan este. Le dan clic. Esperan los 5 segundos que se le descargue. Se les descarga un archivo WinRAR llamado CRU 1.5.1. Ya pueden cerrar esto. Minimizan la pestaña y copian el archivo WinRAR al escritorio, ¿vale? Minimizan esto y les dejará este archivo WinRAR. Le dan clic derecho, extraer aquí. Les dejará estos archivos. Ya pueden borrar el archivo WinRAR. Ahora vamos a hacer clic derecho en el programa llamado CRU. Clic derecho, propiedades, compatibilidad. Y activamos esta opción llamada ejecutar ese programa como administrador. Le damos a aceptar y abrimos el programa, ¿vale? Y esto es lo que tenemos, ¿vale? Yo ahora mismo ya tengo la opción de... Yo ya tengo configurada mi pantalla estirada, ¿vale? Ya tengo mi resolución estirada. Mi resolución estirada es 1280 x 720. Vale, a ustedes normalmente les aparecerá así, ¿vale? Voy a mostrarles cómo les aparece a la mayoría. Les va a aparecer así. Todos estos cuadros marcados, ¿vale? Todos estos cuadros les va a aparecer marcados. Y les va a aparecer aquí normalmente 2 o 0 resoluciones. Y aquí les va a aparecer una resolución, que esta va a ser la resolución nativa. Ok, entonces para empezar vamos a desmarcar todos estos cuadros que tenemos acá. Los demarcamos todos, ¿vale? Los sacamos todos. Una vez ya hayamos demarcado todo esto, vamos a eliminar todas las Standard Resolution. Vamos a darle en Delete All. Le damos aquí al botón. Y aquí también donde dice Detail Resolution, también le damos en Delete All. No se preocupen porque si le dan al botón Reset puede volver a su resolución normal, ¿vale? Y en caso que quieran eliminar lo que vendría a ser esta resolución personalizada, por así decirlo, estirada, ya pasaré a mostrarles cómo se hace, ¿vale? Ok, una vez ya aquí, vamos a ir donde dice Add. Vamos aquí donde dice Timing y aquí les aparecerá por predeterminado en manual. Le damos clic y tenemos que seleccionar Nativa PC, ¿vale? O si les aparece Automatic Native PC, tienen que poner esa, pero en mi caso yo pongo Nativa, ¿vale? Tienen que poner Nativa para que les funcione. Ahora aquí donde dice horizontal y vertical, aquí van a tener que poner su resolución. En mi caso 1280, ¿vale? 1280 por 720. Ahora en la parte donde dice Refresh Rate, esto vendría a ser los hercios de su monitor. ¿Cómo saber cuántos hercios tiene su monitor? Muy fácil, nos venimos al escritorio y damos configuración de pantalla, ¿vale? Seleccionamos nuestro monitor en caso que tengan dos monitores. Damos en configuración de pantalla avanzada. Y aquí les aparece frecuencia de actualización hercios. En mi caso 75 hercios, ¿vale? Y aquí como pueden ver ya tengo puesta la resolución estirada. Tengo resolución de escritorio. Aquí normalmente ustedes van a tener la resolución estirada, ¿vale? Aquí van a tener su resolución estirada. Y aquí en resolución de señal activa, esta va a ser la resolución que vamos a cambiar. Esta es la resolución activa. Esto vendría a ser la resolución que se aplica en todos los juegos, ¿vale? Así que para cambiar esto vamos a necesitar la ayuda de este programa.
Ok, una vez sepamos cuántos hercios tenemos, vamos a colocarlos acá. Lo normal es que tengan 60 hercios, pero en mi caso tengo 75. Así que cambiamos esto por 75 y aquí ponemos 00, ¿vale? Igualmente si tienen 60, pues aquí ponen 60 hercios, ¿vale? Una vez ya hayan hecho eso, le dan a OK, ¿vale? Y se les quedará guardada la resolución estirada. Esta es la resolución que tendrán puesta para todos los juegos, ¿vale? Ahora, vamos a donde dice Standard Resolution. Y aquí vamos a darle nuevamente en Add, ¿vale? Y aquí vamos a poner la resolución estirada de... Bueno, aquí no es la resolución estirada, sino aquí vendría a ser la resolución que ya trae su monitor por predeterminado. Así que lo que vamos a hacer aquí es buscar la resolución que trae nuestro monitor, ¿vale? ¿Cómo saber eso? Pues muy fácil. Nos vamos a configuración de pantalla, ¿vale? Seleccionamos nuestro monitor, en caso que tengan dos. Y aquí nos vamos a venir donde dice resolución. Yo en mi caso ya tengo la resolución estirada como recomendada, ¿vale? Pero a ustedes normalmente la resolución más alta que tengan aquí les aparecerá como recomendada. Entonces lo que tienen que hacer aquí ustedes es simplemente, si por ejemplo les aparece como 1280 por 1024 como recomendada, esa es la resolución que tienen que poner aquí, ¿vale? La resolución que les sale aquí como recomendada es la resolución que tienen que poner aquí en esta parte. En mi caso, mi resolución recomendada es 1280 por 1024. Tienen que recordar esto en caso que quieran regresar a la configuración normal. Y aquí ponen sus hercios, en mi caso 75. Le damos OK. Y ya estaría aquí la resolución estirada, ¿vale? Ahora simplemente le dan al botón de OK. Yo no lo hago porque yo ya tengo mi resolución estirada. Así que voy a pasar a mostrarles, ¿vale? Ok, yo la voy a eliminar porque aquí ya tengo yo mi resolución personalizada, ¿vale? Aquí la tengo ya. Es exactamente lo mismo que hicimos antes. Ok, una vez ya hayamos hecho eso, vamos a cerrar el programa, le damos a OK. Y nos vamos a buscar aquí, ¿vale? Aquí es muy importante que se fijen si su sistema operativo es de 32 o de 64 bits. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, abren este programa llamado Restar 64 y su sistema operativo es de 32 bits, todo su monitor se va a desconfigurar y se les puede llegar a dañar. Y por en cambio, si ustedes son de sus PCs de 64 bits y abren este archivo llamado nada más Restar, se les puede dañar la PC también, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es venirnos aquí a Windows, lo que vendría a ser la configuración predeterminada. Nos venimos a ajustes, vale, aquí estamos en la pestaña de ajustes. Vamos al inicio, sistema, vale, aquí estamos en sistema. No me acuerdo dónde estaba la sección. Ok, lo que van a hacer es abrir una carpeta cualquiera, vale, aquí tengo la del Game User Settings. Y lo que vamos a pasar a hacer es darle al equipo un clic, así fácilmente. Darle propiedades. Y aquí les aparecerá esto, ¿no? Esto es lo del equipo. Aquí les aparecerá su sistema operativo, cuánta RAM tienen, su procesador. Y aquí viene lo importante, tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. Si aquí les dice 32, tienen que ejecutar el archivo llamado Restar. Pero si a ustedes les aparece 64 bits, igual que a mí, tienen que ejecutar Restar 64, ¿vale? En mi caso, mi sistema operativo es de 64 bits, así que vamos a ejecutar Restar 64, ¿vale? Le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Ok, una vez ya a ustedes le haya aparecido esta ventana que dice Restar 64, ahora lo que van a hacer es darle a Exit, ¿vale? Pero antes de esto, si ustedes no están satisfechos con la configuración del monitor que se les puso, la resolución que se les puso, le pueden dar a Recovery Mode. Y lo que van a hacer es restablecer todas las resoluciones de su monitor. Va a volver todo como fábrica, solo del monitor, ¿vale? Las resoluciones de sus monitores.
van a volver como la resolución de fábrica, ¿vale? En caso que no les haya gustado. Así que yo recomiendo que dejen esta pestaña así abierta, no la cierren aún, para ver si les terminó gustando, si les quedó bien puesta en el monitor, ¿vale? Vale, una vez ya hayan hecho esto de Restar 64, vamos a configuración de pantalla, ¿vale? Vamos a ver, permítame. Vamos a configuración de pantalla. Y aquí en configuración de pantalla, aquí les aparecerá su resolución, ¿vale? Este es mi segundo monitor. Como pueden ver, la resolución principal de mi segundo monitor es de 1920 por 1080. Porque mi segundo monitor no lo he overclockeado, por así decirlo, no lo he modificado. Así que esto viene como de fábrica. Nada más le cambié la resolución. Pero en mi segundo monitor, en este monitor, el que utilizo para jugar, como pueden ver, aquí está la resolución estirada como recomendada. Esto quiere decir que la configuración funcionó correctamente, ¿vale? Y si ustedes en su caso ya hicieron todo esto y les aparece aún como recomendado su resolución más alta, lo que tienen que hacer es simplemente venirse donde dice configuración de pantalla. Aquí debería aparecerles la misma resolución en ambas, en resolución de escritorio y resolución de señal activada. Debería aparecerles la misma, ¿vale? Y los hercios que pusieron. Si no les aparece aquí señal activa, les aparece otra resolución, la que no es la misma con su resolución estirada, le dan en mostrar las propiedades del adaptador de pantalla, ¿vale? Aquí minimizan esto y aquí les aparecerá el programa, ¿vale? Bueno, esa pequeña ventana. Ahora simplemente le dan en mostrar todos los modos y aquí buscan su resolución, ¿vale? Como pueden ver, aquí ya está seleccionada, que es mi resolución estirada, 1280 por 720. En su caso les va a aparecer otra resolución. Aquí simplemente la seleccionan y le dan en aceptar y le dan en aplicar, ¿vale? Ahora nos venimos a la parte de monitor y aquí tienen que poner los hercios más altos que les permita, ¿vale? Para que puedan disfrutar de todos sus hercios. Que anteriormente ustedes ya tuvieron que haber puesto los hercios que tenía ya su monitor, ¿vale? Y una vez eso ya le dan en aceptar, vamos a configuración de pantalla nuevamente. Nos vamos a seleccionar nuestro monitor. Vamos a configuración de pantalla avanzada y aquí deberíamos de tener la misma resolución, ¿vale? Deberíamos de tener exactamente la misma resolución. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es reiniciar la computadora. Esto para que se apliquen correctamente todos los cambios, ¿vale? Y si por ejemplo a ustedes no les aparece bien posicionada lo que vendría a ser la imagen del monitor, ya la podemos cerrar. Nos vamos a panel de control de Nvidia o su panel de control de AMD, ¿vale? O lo pueden hacer creo que desde Windows, pero no recuerdo. Yo les mostraré la forma de cómo hacerlo desde Nvidia. Nos vamos a donde dice configuración, ajuste de tamaño y la posición del escritorio. Aquí seleccionamos prueben con resolución de relación aspecto o prueben con pantalla completa, ¿vale? Prueben con una de esas dos. Aquí ponen GPU, ¿vale? Como ya les había dicho. Aquí ponen su resolución estirada, sus hercios. Y en la parte donde dice posición, aquí pueden cambiar la posición de su monitor. Por si por ejemplo se les puso más de un lado o más del otro lado. Entonces aquí lo pueden ajustar, ¿vale? En caso que no se les haya puesto bien. Aquí lo pueden ajustar. Les puede aparecer de varias formas. Igual aquí en tamaño le dan en cambio de tamaño. Y aquí les aparecería un menú para cambiar el tamaño, ¿vale? Hay varias formas de cambiarlo dependiendo de su monitor, ¿vale? Les aparecerá de esta forma o de esta otra forma. Les puede aparecer de cualquiera de estas dos formas. Una vez ya hayan configurado su monitor, ya estaría su configuración, por así decirlo, su configuración, ¿cómo lo explico? Su configuración estirada como predeterminada, ¿vale? Ahora, como les dije, van a tener que reiniciar su PC para que todos los cambios se apliquen correctamente, ¿vale? Ahora simplemente voy a reiniciar y les voy a pasar a mostrar cómo se vería dentro del juego. Vale, ya nos encontramos acá en lo que vendría a ser Fortnite. Como pueden ver, aquí estoy. Esta es mi cuenta secundaria. Con esta cuenta voy a estar jugando. Así que si me quieren agregar, esta es mi cuenta secundaria, James SJ espacio YouTube.
Y si me quieren agregar a mi cuenta principal es James SSJ GT, ¿vale? Si me quieren agregar a mis cuentas, ¿vale? Ahora vamos a pasar a ver si la configuración estirada se puso correctamente. Para esto vamos a venirnos a ajustes del juego. Y como vemos, en pantalla completa se nos debería poner nuestra resolución estirada. En mi caso 1280 x 720. Porque anteriormente, para todas las personas que intentaban poner resolución estiradas, si ustedes ponían una resolución estirada en el Game User Setting y en el panel de Nvidia o en el panel de AMD, y si venían a pantalla, tenían que jugar de a fuerzas en pantalla completa. ¿Y qué pasa con pantalla completa en ventana? ¿Vale? Pantalla completa en ventana. ¿Qué es lo que pasa con pantalla completa en ventana? Y es que trae un input lag, ¿vale? Trae un input lag porque no están jugando en pantalla completa, sino están jugando en pantalla completa pero en ventana. Entonces esto trae un input lag. Así que para todas las personas que juegan aún en pantalla completa en ventana, tienen que hacer este procedimiento para que se les pueda solucionar este error, ¿no? Por así decirlo. Entonces, una vez que hayamos hecho todo esto con el programa de CRU, les debería aparecer así en pantalla completa y su resolución estirada aquí, ¿vale? Si les aparecen más resoluciones, pues simplemente la bajan o la suben, dependiendo de qué resoluciones pusieron, ¿vale? Ahora simplemente le dan a aplicar y ya tienen aquí lo que vendría a ser la resolución estirada, ¿vale? Como pueden ver, vamos completamente con la resolución estirada. Como pueden ver, tenemos la resolución estirada, ¿vale? ¿Y esto qué ventajas trae? Pues las ventajas principales es que nos da más FPS. Entre menor sea la resolución, más FPS nos estaría dando Fortnite. Y la segunda ventaja es que reduce el input delay, ¿vale? El input lag, input delay, como le quieran decir. Esto reduce el input lag, ¿vale? Así que también los estaría ayudando. Así que esto es todo por el video. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, yo los estaré respondiendo. Eso vendría a ser todo por el video. Muchas personas me preguntan sobre otros videos de que si es necesario tener los programas abiertos que yo muestro. Algunos no y otros sí, dependiendo del programa. Por ejemplo, en el video de optimización de Fortnite, de cómo optimizar Fortnite, tengo un video, lo pueden ir a ver. Tengo un video de cómo optimizar Fortnite, de cómo subir los FPS en Fortnite y de cómo tener doble movimiento en Fortnite. Mi contenido es bastante variado y está más orientado hacia Fortnite, así que recomiendo que se suscriban y vayan a ver mis otros videos. Si tienen alguna duda la dejan en los comentarios, yo les estaré respondiendo. Y eso es todo por el video de hoy. Recuerden que voy a estar haciendo streams cada vez que se actualice la tienda de Fortnite, ¿vale? A las 6 voy a estar empezando a streamear. Así que nos vemos hasta el próximo video. Y yo soy James SJ y esto es todo por el día de hoy.